Tratar los ritmos de paro, hay que tener en cuenta que hay ritmos de paro defibrilables y no defibrilables. Los defibrilables son la fibrilación ventricular. En esta no hay pulso. Taquicardia ventricular sin pulso. Hay algunas taquicardias ventriculares con pulso también. Está la actividad eléctrica sin pulso y hay pseudoactividad eléctrica sin pulso. Y la asistolia, que es cuando ustedes ven en las películas que el monitor de signos vitales en la persona que fallece queda así como una rayita. O sea, el paciente clínicamente por el monitor está declarado sin vida, porque el corazón no está latiendo, entonces no está llegando oxígeno al cerebro. Los dos primeros o tres ritmos de paro, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular con y sin pulso, son defibrilables. Y lo que hay que hacer es mirar si es cardioversión, hay que sincronizarla. Previa analgesia del paciente, fuera tú, fuera yo, fuera todos, quite la vía aérea, o sea, las respiraciones, y colocamos, según lo que tengamos en el consultorio, un desfibrilador monofásico o bifásico. ¿Y por qué sincrónica? Porque el disparo o el latido en joules con las palas del desfibrilador se da más o menos 0.12 milisegundos después de alcanzar la onda R su pico, que es la repolarización ventricular o la contracción del ventrículo con flujo sistólico. Y están las actividades eléctricas sin pulso y pseudoactividades eléctricas sin pulso, en donde nosotros vemos un paciente que perdió la vida, que nos lo encontramos en una cafetería o en animales, por ejemplo, y cuando menos piense, hace una muerte súbita. Y la causa de esa muerte súbita, entre ellas están los paros. Y hay muchas causas de muerte súbita. Y está la otra, que es la asistolia. Estas no son defibrilables. A estas hay que hacer cardioreanimación. Hay muchos métodos. Cada 3 o 5 contracciones una respiración. Cada 15 segundos 2 respiraciones. ¿Sí? Hay muchos métodos con ventilación del paciente. Y se coloca adrenalina. En las defibrilaciones de los 2 ritmos de paro, 3 primeros, lo que hay que hacer es cardioversión eléctrica o defibrilar al paciente, sincronizarlo. Si hay que colocar sedación, se coloca sedación. Y después de la segunda defibrilación, ya podemos colocar adrenalina. Después de la tercera defibrilación podemos colocar lidocaína
o amiodarona. Si se necesita una cuarta defibrilación, nos vamos a la dosis a la mitad. Y siempre se alternan con 2-3 minutos de contracciones cardíacas. ¿Sí? Contracciones cardíacas sobre el corazón. ¿Para qué? Para mantener una circulación, para que el corazón siga trabajando a través de nuestras contracciones que damos con las manos aquí así. ¿Sí? En algunas partes del mundo se utiliza el autopulse, que es una banda, y se le coloca al paciente el autopulse. Es una banda que va ejerciendo contracciones sobre el corazón para mantener una circulación, pero hay que alternarla con ventilación. Pero si usted por algún caso no puede ventilar, porque está en alguna parte no puede ventilar, y no se puede inventar una botellita para colocar la botella y soplar por encima, cualquier cosa, ¿sí? Si no lo puede hacer, por lo menos ventilen y llame la ambulancia, siempre llame la ambulancia. En muchas partes del mundo hay ambulancias médico-veterinarias también, hay unidades médico-veterinarias de ambulancia. Acá es en donde si hacen eso, entonces a ese tipo de ambulancia no le dan la vía y no le dan el permiso, porque así es este país. Está el otro que es el robot Lucas. Este robot Lucas produce contracciones cardíacas similares a las contracciones, a la cardiorreanimación que yo hago sobre el paciente, sobre el corazón del paciente. Y más o menos son unas contracciones cardíacas, es un robot, es un pistón que sube y baja sobre el pecho, más o menos unos 5 a 7 centímetros. Acá en Colombia, en Manizales, un médico veterinario y médico humano también, el doctor Carlos Jair Henao Restrepo, patentó un dispositivo, un aparato no tan sofisticado como Lucas, pero ejerce su función. Pero realmente no hay ninguna diferencia, entre el dispositivo Lucas y hacer cardiorreanimación. Pero sí la hay con la autopulso la banda. Yo preferiría hacer cardiorreanimación con mis puños. Les voy a hablar de un paciente de nombre Lucas, precisamente, gigante de los Pirineos, de aproximadamente 60 kilos, quien lo ingresaron a la unidad de urgencias veterinarias el día de hoy, porque hizo un síncope, dificultad respiratoria y taquicardia. Se le tomó la presión arterial, una presión de 70-40, haciendo una presión de pulso de 30, con un bajo gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas elevadas, frecuencia cardíaca de 154. La frecuencia cardíaca nunca debe ir por encima de la presión sistólica. El paciente está chocado. Tenía aproximadamente un índice de choque de 2, con una presión arterial media de 80 y 70, 150, una presión arterial media de 50. La presión arterial media, por lo menos hay que mantenerla después de 65. Era un paciente que necesitaba vasopresores. Saturando 94, 95. Temperatura a 36.5. Estaba un poco hiporéctico. Frecuencia respiratoria entre 18 y 20. Entonces, colegas, yo les pregunto cuál es la conducta a seguir en un paciente de estos. Colocarle oxígeno no necesita porque está saturando bien. La presión arterial
pensar en un choque vasodilatado. Está en 70-40. Podríamos de pronto mirar cómo a través de vasopresores subiríamos la presión arterial. Pero ¿qué era lo que estaba en este momento determinando el posible fallecimiento del paciente de Lucas, gigante de los Pirineos, hermosísimo? En este momento lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Era lo que podía acabar con la vida de él. Era una taquicardia ventricular. Al electrocardiograma vemos ondas QRS amplias. Ondas R inestables, taquicardia ventricular inestable. Y vemos que la presión arterial está caída, con una hipotensión. Paciente que estaba haciendo signos de choque. Confusión mental, estaba nubilado, no atendía prácticamente al llamado del dueño ni al llamado de nosotros, nada. Postrado completamente. ¿Cuál es la conducta a seguir cuando un paciente llega con un ritmo de paro de una taquicardia ventricular? La conducta a seguir es defibrilar y sincronizar, o sea, hacer una cardioversión eléctrica. Previo medicación con un sedante como el fentanilo. Sabemos que el fentanilo puede provocar dificultad respiratoria, disneas, hipotensión, bradicardias, parada cardiorrespiratoria. El fentanilo se coloca actúa más o menos en 3 a 5 minutos a la dosis. ¿Cuál es la dosis del fentanilo en perros, en gatos, colega? Le colocamos el fentanilo y procedemos a hacer cardioversión eléctrica. ¿Cuánto le colocamos en joules? Si tenemos un monitor bifásico o monofásico, ¿cuánto le colocamos en joules? Este paciente le colocamos aproximadamente 1 joule por kilo, 60 joules. Después de que hicimos la cardioversión eléctrica y previa sedación, previa analgesia del paciente, fuera tú, fuera yo, fuera todos, despejemos, quitemos oxígeno vía aérea, defibrilemos, el paciente nos hace una frecuencia cardíaca de 38. Sin ondas de pulso. No había ondas de pulso. En el campo pletismográfico no se veían ondas de pulso. Frecuencia respiratoria nos cae, nos baja casi a 8, por debajo de lo normal que debe ser 10 a 30. Inmediatamente colocamos naloxona 0.01 miligramos por kilo. Revertimos la acción del fentanilo, que es el opiáceo, o Narcan. El paciente nos entra en una actividad eléctrica sin pulso. O sea, un ritmo de paro no defibrilable. Seguimos haciendo cardiorreanimación, resucitación cardiopulmonar con contracciones más ventilación. Colocamos adrenalina al paciente, colocamos medio miligramo de adrenalina endovenoso.
y el paciente nos entra a un ritmo sinusal, a una taquicardia sinusal. Nos comienza a hacer 120 de frecuencia cardíaca. Cuando están en los ritmos de paro no defibrilables y están en actividad eléctrica sin pulso, nos damos cuenta que el paciente nos regresa a la circulación espontánea cuando hay ondas de pulso en la pletismografía. Mientras tanto, no. Checamos presión arterial 80, 40. Ya el paciente tiene un índice de pulso normal, está prácticamente normotenso, a pesar de que la frecuencia, a pesar de que la tensión arterial está un poco baja, pero ya nos está haciendo 4,8 y 8,16, nos está haciendo 53 de presión arterial media. Y el índice de choque, pues entonces dividimos 80 de frecuencia, 120 de frecuencia, 120 de frecuencia cardíaca dividido la presión sistólica que está en 80, nos da un índice de choque de 1,2. Lo normal es entre 0,5 y 0,7. Necesitamos colocar vasopresores. Necesitamos manejar el paciente como paciente posparo. Los llevamos a la unidad de cuidado intensivo. Hacemos soporte avanzado de vía aérea. Y vigilar constantemente el paciente sus signos vitales. Así pues, colegas, que de esta manera nosotros resolvimos este caso. Los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like, compartan con sus colegas, con sus amigos, den like para que el algoritmo de YouTube busque muchas más personas, sobre todo médicos interesados en el tema. Activen la campana de notificaciones para que cuando estemos grabando un video como estos o lo subamos, inmediatamente les llegue a todos ustedes. No sé, colegas, si realmente a usted le interesa el cuidado crítico. Una vez me preguntaron que por qué me dediqué a la cardiología, al cuidado crítico, habiendo tantas áreas de especialización no tan complicadas, y les dije, me dediqué a la mejor. Porque necesitamos salvar vidas. Porque por más que uno trate un paciente con una parvo, con un moquillo, con una pancreatitis, si no tiene en cuenta el paciente crítico que hay en él, el paciente se nos muere. ¿Cómo pasamos de un paciente en condiciones aparentemente normales a un paciente crítico, en donde hay un desequilibrio hemodinámico del paciente, y eso no lo manejamos? Tomemos presión arterial. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite, como les digo siempre. Los invito para que vean Sala de Emergencias en YouTube, para que vean Sala de Emergencias en Instagram, en TikTok, en Vimeo, en Dailymotion, y para que nos apoyen de nuevo. Que creo que esto nos sirve a todos. Por favor, los comentarios que vayan a hacer en el canal Sala de Emergencias en YouTube, que sean comentarios constructivos, no críticas. Que esto es muy feo, uno criticar a un colega. Todos nos equivocamos. Yo cada rato me equivoco, porque estoy grabando en vivo. Cada rato digo un número que no es, un miligramo que no es, cualquier cosa, pero pues se trata de estar ahí, de que entre todos aprendamos, estudiemos, vayamos a los libros y todo esto. Bueno, hasta un próximo quite. Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico.
medicina de especies silvestres. Chao.